sustituirse literal por vuestra API key. En nuestro caso la poníamos en un formulario y la enviábamos, pero realmente lo que tenéis que hacer es ponerla ahí. Luego probé en notificar como os lo había puesto, tal cual el código, con if entre paréntesis $headers y cierre del if aquí, y me dio no llegaban las notificaciones cuando estaban en el mismo servidor, de la misma forma que el que estáis utilizando vosotros, el curso Android.hall. Decidí quitarle el if y funcionó. Hay gente que sin quitarle el if pues le funciona. Realmente en toda la documentación pone el if headers. La práctica de notificaciones ampliadas. Las notificaciones ampliadas en esta práctica os pido que cuando os envíen una notificación con un mensaje y una función, la función tenéis que poner verde, azul y negro, y dependiendo del verde, azul y negro os tiene que cambiar el color del text view. Lo mínimo que os pido es que con la aplicación cerrada, al pulsar sobre el aviso en la barra de estado, cuando se abra la aplicación, cambie el color del text view. Quien lo haya resuelto con la aplicación también abierta, perfecto. Pero eso es lo mínimo. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a esto? Google Drive. Aquí sí que ha habido lucha y quebraderos de cabeza. Creo que al final está resuelto. Problema en subir la foto. Si os da el error, que lo podéis ver en Logcat, Google Play Service not available due to error 2, es que Google Play Service no está actualizado. Lo tenéis que actualizar. Si estáis utilizando un emulador, no lo podéis actualizar, con lo cual no funciona. O sea, no funciona el programa de Google Drive con un emulador. Os explicaré un poco más detenidamente por qué no funciona. No es que no funcione esta aplicación, es que tampoco funciona. Si lo intentáis hacer lo mismo para la API de contactos, no va a funcionar. Para la API de Maps no os va a funcionar tampoco en el emulador. Así, todo lo que requiera autorización OAuth 2.0. En un dispositivo hay que actualizar el Play Store. Sobre todo existe un bug, si no tenéis actualizado Play Store en la versión 2.3, que si tenéis el Market antiguo, seguro que no os va a funcionar. ¿Vale? ¿A todos claro esto? Solamente lo podéis probar en dispositivos y en Android 2.3, sé viniendo a dar el curso, sé que recibo mensajes que ya está solucionado, os comentaré otras cosas para solucionarlo. Lo más importante es que esté actualizado el Play Store. ¿Vale? En la extracción de la huella digital, esto está corregido en contenidos, y ya no había errores había un error a la hora de extraerla, no era un error de comillas, en este caso era de guiones. Había un error en un guión que igual lo trasladaba a uno más ancho y el correcto es un guión más corto. ¿Vale? Eso está resuelto. Si lo tenéis actualizado en la versión, el Google Drive, en la versión de Android 2.3 y todo está correcto, pero no sube la foto, Gonzalo ha descubierto por qué. En la función hacer foto, lo que nos guardamos en Media Store Dir es donde se guarda por defecto la fotografía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en esta versión hay un error, un bug, que lo que hace es que no te da la ruta, no conseguimos la ruta donde realmente se guarda la fotografía. Por lo tanto, Gonzalo lo que hizo es, supongo que con el explorador de Eclipse o abriéndolo en modo USB, en modo almacenamiento con el PC,
descubrir la ruta donde se almacenaba la fotografía. Con lo cual se sustituye la sentencia que da valor a MediaStoreDir por comillas, estas no, por supuesto, unas simples, la ruta donde almacena la fotografía. Y ya os subirá. Jesús Muñoz, estamos todos como presentadores, sí, para que podáis hablar cuando queráis. Por eso os digo, estáis todos como presentadores, cuidado con las transparencias, no las toquéis. A la hora de crear sí, alguien la está tocando. Así que no soy yo que la está tocando. Si la movéis, lo que hago es casi perderme. Cuidado con las transparencias, por favor. A la hora de crear el proyecto de Google Drive, cometí un error, yo creo que no es importante, que el minimum requirete SDK puse que era Google APIs versión 8. Realmente la documentación dice que pongas API 8 y compilar yo puse con API 17 y realmente poner con Google API 17 yo creo que no os va a afectar en nada. O sea, no, yo creo que rehaciéndolo, volviéndolo a crear con estos dos datos, los problemas van a ser los mismos, pero si queréis intentarlo. Y con esto hemos terminado un poco las preguntas e inquietudes de los foros. Creo que no me he dejado nada. Si queréis comentar alguna cosa. A ver, Luis, ¿qué está escribiendo? A mí me gustaría el código PHP del servidor propio en el que envía la función. A mí me gustaría ver el código PHP del servidor propio en el que envía la función. Vale. A ver si lo voy a comentar. Creo que no. Vale. Un momento. No tengo claro cómo va desde el desalmaceno en la actividad. No tengo claro. No tengo claro cómo va desde el GCM donde se almacena la actividad, etcétera. En resumen, que no tengo claro el tema donde se guardan las variables. Vale, estás diciendo código PHP. Vale, vamos a verlo. Un momento que lo cargo. Voy a preguntarle un momento a Jesús. Jesús, ¿puedo cargar un Word? No. ¿Y compartir mi pantalla? Vale, un momento. Vale, ya la tengo. Claro, Chrome, ¿no? Vale.
Pues entonces me tendré que conectar con este. No, no, no. Vale. ¿Y si hacemos otra cosa, Luis? Si quieres lo vemos en las tutorías el lunes o al final de la clase. Está comentándome Jesús que yo estoy ahora con el Chrome, que me tengo que conectar con el Explorer y sí que me gustaría, porque vamos un poco justos de tiempo, si me da tiempo lo comento al final de la clase. ¿Te parece bien? Vale. Me está diciendo Jesús que no utilicemos el Chrome si vais a compartir alguna vez la pantalla. Que os avise. A ver, vale, servicios en la nube. Vale, vamos a repasar unas cosas que creo que nos han quedado claras. En en Google Drive y en el programa de notificaciones utilizamos una clase auxiliar, Common Utilities o utilidades comunes. ¿Vale? ¿Qué es lo que pretendemos hacer en esa clase? Pues comunicar actividades, servicios, varias partes de nuestra aplicación que necesiten la misma información. En este caso, por ejemplo, en Common Utilities, en notificaciones, tenemos el Sender ID, que va a ser para toda la aplicación igual, que es nuestro identificador de proyecto. Es una constante. ¿Cómo lo puedo utilizar en un servicio, en una actividad donde lo necesite? Pues lo importo. ¿Cómo se importa? Import static, nombre del paquete, nombre de la clase, nombre de la constante. ¿Lo tengo que hacer? ¿Me sale con Shift Control O en Eclipse? No, lo tengo que hacer a mano. Hay un truquito que es eh, poner import static, el nombre del paquete, como en utilities punto asterisco. Si pulsamos Shift Control O, luego lo que hará es reconocer qué variables utiliza, qué constantes utiliza mi aplicación y solamente él automáticamente dará de alta pues el sender ID o los que haya utilizado. Pero ojo, si luego quiero utilizar otra, tendré que hacer lo mismo o añadirla manualmente o volver a poner como utilities.asterisco shift control O para que me las declare. También podemos declarar funciones. En este caso, nosotros teníamos una función que era mostrar mensaje. ¿Cómo la puedo utilizar en un servicio, en una actividad? Pues muy fácilmente. Declaro import static, nombre del paquete, nombre de la clase y nombre de la función y ya la podré utilizar. ¿Vale? ¿Os queda claro esto? En Google Drive pasaba lo mismo. Esta es la estructura del sitio web que estáis utilizando, la de cursoandroid.hol.es. ¿Os queda claro la estructura a todos? ¿Para qué sirve listar el proyecto, enviar notificación con función? ¿Qué es lo que hace cada cosa? ¿Me oís a todo esto? ¿Se oye bien? Sí, vale. Hay una cosa que fuera de los foros comentamos por correo electrónico. El sitio cursoandroid.hol.es puede ser hackeado. Si en vez del identificador de proyecto ponemos comillas simples, espacio, or, espacio, 1 igual a 1, punto y coma, espacio, guión, guión, espacio, comillas simples, veréis que en vez de saliros vuestro identificador de vuestros dispositivos registrados solamente, os saldrán todos los dispositivos registrados en la aplicación. Y ahora
más o menos voy a pasar una encuesta, que es que si vosotros tenéis, os proporciono la información esta, vamos a ver qué podéis hacer con todos esos identificadores de proyecto. Pensáoslo bien. Si yo lanzo una notificación a todos esos identificadores de proyecto, ¿qué pasaría? Una, no pasaría nada. Dos, solamente lo recibirían mis identificadores de proyecto. Los que piensan que no pasaría nada, que pongan un visto bueno. Los que piensen que solamente recibirán notificación sus dispositivos, que pongan un prohibido. ¿Nadie se decide por el verde? Voy a pasar a otra encuesta. ¿Alguien ha probado desde que yo lo he dicho a poner esto en accusandroid.hol.es ahora mismo? A poner en la comilla el OR. ¿Alguien lo ha probado? ¿Que ponga un visto bueno? ¿No sentís curiosidad? Cuidado Con las con las transparencias. transparencias. Una cuestión, Vicente, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Vale. Igual podría ser interesante, porque es una cosa que igual bastantes, igual no están entendiendo muy bien por qué pasa esto, un poco que nos explicaras qué está ocurriendo aquí. Porque al escribir esto tan extraño, resulta que nos sale el listado de todos los proyectos en lugar del nuestro solo. No sé si alguien tiene esta curiosidad o está claro para todos. No sé si... ¿Quién le interesaría conocer un poco qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué al escribir esto, comillas, or, 1 igual a 1, ¿vale? Podéis ponerlo en visto bueno, igual, porque creo que habrá mucha gente que el tema de SQL lo tenga un poquito no tan claro. Exacto, Exacto, Álvaro. Álvaro, sí, sí. Lo digo, no sé, ponerme un visto bueno en los que sí que os interese. Uy, aquí está cambiando. No sé quién está tocando, pero... Vale. No toquéis un poco la pantalla. Ponerme un visto bueno en los que sí que les interese un poquito más de información, ¿no? Porque igual la primera vez que alguien ve esto le puede parecer algo extraño. Ya sé que muchos sí que controláis tema de PHP, SQL. Los vistos buenos, pues yo creo que sí que hay mayoritariamente igual. Eh, Creo que la gente lo está pidiendo. A ver, voy a subir un poco en el chat. ¿Vale? Una consulta SQL es esta forma, ¿vale? Voy a escribirlo. Select from. Vale. Si yo escribo esto, mira todos el chat, select asterisco from dispositivos, lo que me muestra son todas las filas de la tabla de dispositivos. Lo que yo hago al pediros el identificador de dispositivos es la siguiente consulta. Select asterisco from dispositivos es el select asterisco es lístame todos los campos de la tabla de dispositivos donde where el identificador sea el 222232. ¿Vale? Hasta ahí lo tenéis todo claro. La primera nos devolvería todos los dispositivos independientemente de qué identificador tengan, y la segunda consulta nos devolvería que solamente los dispositivos con ese identificador. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Más o menos? Vale. ¿Cómo
¿Cómo se pone el identificador igual al 222? ¿De dónde se coge? En este caso se coge del campo ID de proyecto de un formulario. Si en vez de ponerle yo un 222 tal, le ponemos permitimos poner letras, espacios, comillas, podríamos variar esto a lo siguiente. ¿Qué sería? Más o menos es la sentencia. Lístame todos los dispositivos donde el ID sea nada, ¿vale? O 1 sea igual a 1. Como 1 siempre es igual a 1, lo que va a sacar es lo mismo que la primera consulta que os he pasado. Todos identificadores de dispositivos. No iba a llegar a tan lejos a explicaros tantas cosas, pero es interesante, ¿vale? Es interesante. Lo que sí que os voy a hacer hincapié es que cuando pongáis esto en vuestro servidor web, no lo pongáis en la pantalla principal diciendo, mira, si pones aquí un mensaje y le das a enviar, todos los dispositivos que tengan esta aplicación van a recibir el mensaje. Porque habrá quien ponga hola, ¿cómo estáis? Y habrá quien ponga palabras que no voy a reproducir. Tenéis que tener claro que para enviar notificaciones tiene que estar en un sitio seguro. Esa información tiene que estar en un sitio seguro, bajo un usuario, una contraseña, una parte privada de la web. No lo dejéis al alcance de todo el mundo. Ahora estamos en pruebas. Y no os iba a decir, oye, identificaros con usuario y contraseña para enviar esto. Pero tened muy claro que lo tenéis que hacer en una parte privada. ¿Y cómo se hace una parte privada en PHP? Esto lo podéis hacer tanto en PHP como en Java, con Tomcat, como en ASP.NET. Dependiendo de cómo lo hagáis, yo os he dado una opción que era PHP, tenéis que crearos vuestra parte privada. Pero eso sí, protegedlo, porque va a ser información que va a recibir vuestra aplicación. Ahí sí que tenéis cuidado. ¿Claro para todos? Creo que es importante protegerlo, más que por la información que hemos podido sacar de esto. Vale. Seguimos un poco hacia adelante. La aplicación de Google Drive. Teníamos, no sé si os quedó claro, dos métodos que se utilizaban bastante. Uno era el Start Activity for Result y otro era el On Activity for Result. ¿Qué hace el Start Activity for Result? Pues estando en una actividad, lo que hace es lanzar otra con un código. Por ejemplo, cuando hacemos la foto, pinchamos en hacer foto y lanzamos el intent cámara con toda la configuración ya preparada para la cámara. Y un código, solicitud de fotografía. ¿Qué es esto? Un número. Simplemente es un número. Lo que pasa es que la ponemos en una constante para no acordarnos cada vez de qué hace ese número. Y es más fácil recordar un literal que un número. Lanzábamos el intent, la cámara, en este caso en un emulador, y cuando se cerraba volvíamos a la actividad. ¿Cómo capturamos qué ha pasado en esa actividad? Con el método onActivityResult, que está en la actividad que ha llamado a Start Activity for Result. ¿Qué nos devuelven? El request code, que en este caso es solicitud de hacer fotografía, un 1, un 2, un 25. El result code, cuando lanzáis esta actividad de la cámara, si veis aquí abajo, podemos darle la X, que significa que no he hecho nada. O hacemos la fotografía y aquí nos aparecerá un visto bueno, con lo cual sí que he hecho algo. O sea, un resultado. El resultado puede ser OK, entonces es cuando haremos algo. Y datos. En
En nuestro caso, lo que haremos será recibir una URL para la cámara donde donde la cámara ha alojado el fichero de la fotografía. Con lo cual en Activity for Result tenemos que poner un switch con todos los casos todos los intents que vayamos mandando. En el otro caso era el de selección de cuenta. Lanzábamos un intent donde le decíamos a la aplicación, oye, vete a las cuentas del dispositivo, muéstramelas, las de Google, selecciona la que sea. Si no había ninguna, incluso nos permitía añadir una. Si al final seleccionábamos una y le dábamos a OK, lo que hacíamos era, en un extra pasado por data, que son los datos que nos ha pasado la selección de cuenta, cogíamos el nombre de la cuenta. ¿Os ha quedado claro esto? ¿Para qué está el Activity for Result y un Activity Result, que es donde procesamos los resultados? Las transparencias no sé quién la está moviendo, pero vale, seguimos. Solicitar una cuenta Google. Vale, ¿qué hacemos nosotros para validarnos en Google Drive? Le solicitamos una cuenta de Google. ¿Cómo se hace esto? Pues lanzamos esta Activity for Result con credencial, que era una variable para manejar credenciales en Google, donde le decíamos que eligiera que lanzara un intent para elegir una cuenta. ¿Qué intent lanzamos? Y qué request code, número de solicitud, digamos así, iba acompañado a esto. Lo que hacíamos cuando lo procesábamos, cuando habíamos devuelto la información, era que conseguíamos un literal de un nombre de la cuenta ya dado de alta en nuestro dispositivo. Hay algunos que les falla esto, el Activity for Result de que lance la actividad para elegir nuevas cuentas. Esto es signo de que algo no tenéis actualizado en el dispositivo. Si queréis seguir un poco más y ver si no os falla, lo que podéis poner es no lanzar esta actividad y directamente asignarle un valor a nombre cuenta. ¿Qué valor le asigno? Simplemente vuestra cuenta de correo que tengáis asignada en el dispositivo, pp@gmail.com, ¿vale? Que al final lo que se trata simplemente es un literal lo que va a pedir aquí. Para validarnos necesitábamos, con ese nombre de cuenta ya en credencial, llamar al entorno. Al entorno le decíamos, oye, que vamos a hacerte peticiones por HTTP, vas a devolvernos información en JSON con esta credencial. ¿Y esto ya significa que estamos validados en Google Drive, que ya funciona nuestra aplicación? No, no significa que esté. Lo que significa es que ya hemos preparado el entorno de nuestra aplicación para poder trabajar con Google Drive. Lo siguiente que os va a pedir es que cuando hagáis una petición a Google Drive para subir una fotografía, para listar, para lo que sea, la tenéis que poner en un hilo. Hacéis la petición, montamos el hilo y en el try aquí hacemos la petición de subir, listar, borrar un fichero, y pueden pasar tres cosas: que la haga, que no la haga. Entonces tendremos una excepción en IO exception. Por ejemplo, el problema que os comentaba de no cogí bien la ruta donde guarda las fotografías en los dispositivos Android 2.3. Entonces no hacía la subida de la foto y daba error porque no encontraba la foto. Y un tercer caso es que sea la primera vez que nuestra aplicación acceda a Google Drive y lanza una excepción recuperable de autorización. ¿Qué es esto? Pues Google Drive, el propietario de Google Drive, de la cuenta esta, tiene que autorizar a la aplicación a
a que pueda usar sus archivos. Y lo que hace es lanzar un nuevo intent. Lanzamos un nuevo intent con Start Activity for Result. ¿Y qué lanzamos? Pues es que ya lo tenemos todo preparado. El mismo cache nos devuelve en user recoverable auto IOException connect.getIntent. Lo que lanzamos es ya la interfaz donde indica al usuario qué aplicación va a acceder a Google Drive, con qué intenciones y si acepta o rechaza. Es igual como en el caso de la cámara. Nos va a aparecer una nueva pantalla diciéndole al usuario que autorice o no autorice a esa aplicación a usar sus datos de Google Drive, y tenemos que procesar onActivity Result, que es más o menos que si autorizo que haga algo, y si no autorizo lanzar un mensaje diciendo, oye, si quieres que esto funcione, tienes que autorizar. Si todo va bien y ha autorizado el usuario a usar Google Drive con nuestra aplicación, lo que tendremos que hacer, lo más normal, es seguir con lo que estábamos haciendo. En nuestro caso, ¿qué hacíamos? Queremos subir una fotografía, detecta cuando va a subir la fotografía que no estamos autorizados, lanzaremos el intento de autorización, y luego en Start Activity for Result lo que le diremos es que si todo ha ido bien, lo que haga es volver a subir la fotografía, que hiciera lo que estaba haciendo, con lo cual subirá la fotografía, no nos dará el error que no estamos autorizados y ya está todo solucionado. ¿Os queda un poco más claro así? ¿O os he liado más? Yo creo que no. Vale, está andando bien. Vamos a ver, ya si tenéis alguna duda respecto a notificaciones o Google Drive, decidlo ahora, lo comentamos un poco, y si no ya pasamos a Android Google Backup. ¿Alguna duda así de conceptos de todo esto que hemos estado viendo? Cuidado con las transparencias. ¿No? ¿Sigo? Vale, voy a seguir. Android Backup Service. Android Google Backup. ¿Qué se puede hacer? Tenemos una aplicación y queremos hacer una copia de seguridad de ella. Podemos hacer copia de seguridad de datos persistentes de nuestra aplicación en la nube. ¿Para qué sirve esto? Pues yo hago una copia de seguridad, y ¿cuándo voy a recuperar esa copia de seguridad? Pues se recupera automáticamente cuando me cambio de teléfono o a un reset de fábrica y vuelvo a instalar la aplicación. ¿Cómo se hace la copia de seguridad? ¿El usuario se entera que está haciendo una copia de seguridad o que está restaurando? No, no se entera, son transparentes al usuario. ¿Qué necesita nuestra aplicación? Nuestra aplicación necesita desarrollar en un nivel de API 8 y que el usuario tenga una cuenta de Google en el dispositivo cuando esté utilizando nuestra aplicación. Y otra cosa también es que el dispositivo permita hacer copias de seguridad. ¿Qué no se puede hacer? Pues no podemos utilizar las copias de seguridad para sincronizar datos con otros clientes, a modo de almacenamiento. Te comparto esta fotografía, te la he dejado ahí en la copia de seguridad, mírala. No lo podemos hacer. No podemos acceder a los datos de la copia de seguridad durante el ciclo de vida de la aplicación. ¿Vale? No puedo decir, pues voy a guardar esto y antes de cerrar o cuando abra esta actividad voy a recuperar los datos. No, olvidaos, eso es una base de datos, no es una copia de seguridad.
No puedo escribir ni leer en la copia de seguridad cuando yo quiera, digamos así, bajo demanda. La copia de seguridad se hará cuando se pueda y se restaurará siempre, normalmente, cuando se reinstale, se vuelve a instalar la aplicación. No se puede acceder a la copia de seguridad si no es por la API que nos proporciona el administrador de copia de seguridad. No hay otra forma de acceder. ¿Cómo funciona? Tenemos nuestra aplicación y tenemos el servicio de Google Backup. ¿Cómo nos comunicamos? Mediante un transporte. El primer actor en este escenario es el Backup Service, que recopila la información que va a hacer la copia de seguridad, la envía al transporte de copia de seguridad y esta la envía a el servicio de Google Backup. La restauración interviene también el Backup Manager, que recupera los datos del servicio backup en la nube y los pasa a la aplicación para que éste los restaure. ¿Se está grabando, Jesús? Sí. Sí que está grabando, Pere. Vale. Para hacer la copia de seguridad, digamos, el Backup Manager es ajeno a nuestra aplicación. Nuestra aplicación utilizará un agente, el Backup Agent. Podemos utilizar dos agentes, o el Backup Agent, donde tenemos que implementar los métodos onBackup, que es lo que vamos a hacer a la hora de hacer la copia de seguridad, y onRestore, que la tenemos que hacer nosotros con código, o podemos utilizar ayudantes. ¿Qué ayudantes? El Backup Agent Helper. No necesitamos codificar o implementar un backup ni el método onRestore. O sea que minimiza mucho la cantidad de código que necesitas desarrollar. Pues os recomiendo que, si no es para cosas muy específicas, utilicéis el Backup Agent Helper. Pablo, ¿pueden colgar estas preferencias en recursos? Si las vamos a colgar. Ah, vale. Vale. Es que Jesús me ha dicho, dice, sí, antes de la clase, pues que nos ha pillado el toro hoy. Después de la clase la subimos. O en el descanso. Vale, ¿qué puede el Backup Agent Helper? ¿Qué puede copiar? Hacer copias de seguridad. Puede hacer copias de seguridad de Shared Preference y de archivos de almacenamiento interno solamente. ¿Cómo activamos cómo creamos una aplicación, nuestra aplicación que utilice copias de seguridad en la nube? Pues lo primero que tenemos que hacer es en el manifest declarar el agente de copia de seguridad, que se declara de la siguiente forma: en application declarar Android Backup Agent y el nombre que queramos para nuestro agente de copia de seguridad. También podemos indicarle, que eso lo veremos después, que si el agente de copia de seguridad restaure cualquier versión o se ciña simplemente a las versiones compatibles. ¿Por qué esto? Porque yo voy desarrollando mi aplicación, primero la versión 1, luego la versión 2, y a alguien la está utilizando la versión 2, tenemos activado la copia de seguridad en la nube, hace la copia de seguridad, y cuando decís ¿a qué te refieres con almacenamiento interno? Perdón, ahí falla una cosa, que es archivos de almacenamiento interno. ¿Vale, Alfonso? Cualquier archivo que sea accesible, digamos, en la carpeta de, sí, archivos. Archivos de texto que utilice la aplicación.
fotografías. ¿Te queda claro, Alfonso? Bases de datos, no, ahora lo explicaré. Es un tema diferente. Sigo un poco, que ahora voy a explicar lo de la base de datos. Imaginamos que un usuario en la versión 2 de nuestra aplicación ha hecho una copia de seguridad y se la ha desinstalado. Muy bien, cuando vuelve a instalarse nuestra aplicación está por la versión 5. ¿Qué pasará si restauramos la copia de seguridad de la versión 2? Puede no pasar nada, puede que no funcione esa copia de seguridad. Con esto lo podemos controlar. Escribiendo restore any version igual a false, nos ceñiremos que si la copia de seguridad es de la misma versión que nuestra aplicación, se restaurará, y si no, no. ¿Cómo nos registramos? ¿Cómo hacemos esto de las copias de seguridad en la nube? Ahí tenéis una dirección, ¿vale? Donde no necesitamos ni una cuenta de Google, no necesitamos autorización, no necesitamos crear un nuevo proyecto. Todo esto que habíamos visto antes, nada. Nos dice, acepta las condiciones de uso, pon el nombre del paquete de tu aplicación y ya está. Nos da, eso sí, una API key, ¿vale? Y nos da hasta los metadatos que tenemos que poner en el Android Manifest debajo de la declaración del agente de copia de seguridad, que tenemos que poner obligatoriamente para que esto funcione. Eso es lo único que nos pide Google. Es bastante sencillo, por una vez. Habíamos dicho que tenemos dos agentes. Vamos a entrar un poco más en qué hace cada agente. El Backup Agent y el Backup Agent Helper. El Backup Agent es capaz de controlar la versión de los formatos de los datos. Esto que os he contado antes, de que un usuario tiene una copia de seguridad de la versión 2 y se instala la versión y no necesita ningún permisión en Manifest, pues creo que no. No sé si el de Internet, pero nada, no necesita. Creo que ni eso, porque lo que hace es el Backup Manager el que se encarga de esto. Creo que no necesita nada. Simplemente declarar el metadata y el agente de copia de seguridad. Nada. ¿Vale? Otra cosa es que el agente, se me ha olvidado comentároslo, que ahora me ha venido a la cabeza, que hay dispositivos que tienen deshabilitada la copia de seguridad. Hay dispositivos que no funciona esto. Entonces, ¿qué puede pasar? Si el dispositivo, que yo no sé, que tiene un usuario, no funciona, dará error, mi aplicación no funcionará. No pasa nada. O sea, esto es tan fácil como implementarlo, y si el dispositivo tiene la opción y lo tiene activado la copia de seguridad, las hará. Y si no, no lo hará. Y el usuario no se entera de nada. Lo único que se entera es que si funciona y reinstala la aplicación, pues no tendrá que introducir a lo mejor una gran cantidad de datos que le habéis pedido para vuestra aplicación. Y es tan sencillo que yo recomiendo utilizarlo. Seguimos un poco. Os he dicho que hay dos agentes de copia de seguridad, el Backup Agent y el Backup Agent Helper. Nosotros vamos a ver el Backup Agent Helper. El Backup Agent se utiliza si la versión de copia de seguridad y la versión de la aplicación, como vamos a restaurar la copia de seguridad, difiere la versión. Entonces, lo que es capaz de hacer el Backup Agent, como podemos sobreescribir el método onRestore, a la hora de restaurar, nosotros programaremos que si esta versión restaure esto, o no pasa nada, se restaura conforme toca.
Si no, estos datos son incorrectos porque antes pedía aquí 2 dígitos y ahora 3, pues le añado un dígito más. Podemos controlar la versión de los datos. Podemos hacer copia de seguridad y restaurar parte de los datos. ¿Vale? De todo un fichero, pues no restauro todo el fichero, simplemente quiero esta parte del fichero. Podemos hacer copia de seguridad, Alfonso, ahora sí, de una base de datos o de parte de una base de datos. Yo hago una copia de seguridad de toda la base de datos y luego a la hora de restaurar solamente quiero esta tabla y estos archivos. Pues ya lo monto en Restore como yo crea. Incluso me puedo crear la base de datos desde un Restore. ¿Vale? Es un poco de follón, pero está muy bien, la verdad. La parte más fácil, utilizar Backup Agent Helper. Backup Agent Helper podrá copiar solamente, hacer copia de seguridad de archivos de preferencias, Shared Preference, o de archivos de almacenamiento interno. ¿Vale? Para el archivos de preferencia vamos a utilizar el Shared Preference Backup Helper y para los archivos de almacenamiento interno utilizaremos File Backup Helper. Vamos a verlo un poco. Vamos a ver el backup de preferencias. ¿Qué hacemos? Hemos declarado en el manifest mi agente backup. No sé si os acordáis. Creamos una nueva clase, mi agente backup, que extiende el ayudante del agente de backup, Backup Agent Helper. Simplemente creando este código, estas líneas, ya habremos copiado el archivo de preferencias de nuestra aplicación de Google Drive. ¿Qué hacemos? Declaramos el archivo, o sea, primero tenemos que decirle cómo se llama el archivo de preferencias. Tenemos que indicarle a dónde va a ir, digamos así, ese archivo de preferencias, a qué grupo de copia de seguridad va a ir. Sobreescribimos el método onCreate, nos creamos un Shared Preference Backup Helper, donde le pasaremos que en este contexto vamos a hacer copia de seguridad de pref, que en este caso es nuestro archivo de preferencias. Y tenemos que añadir un ayudante que le indicamos que estas preferencias las vamos a poner en el conjunto de copias de seguridad, en este caso le hemos llamado Google Drive. ¿Qué es obligatorio aquí? Ponerle bien el archivo de preferencias que queremos copiar. Esto es un grupo de archivos. Si tuviéramos más archivos de preferencias, preferencias 2, preferencias 3, declararíamos los ayudantes de preferencias de Shared Preference diciéndole que en este entorno tenemos preferencias 2, preferencias 3 y los añadiríamos a lo mejor que podéis hacer a grupo de copias de seguridad Google Drive, un ayudante por cada archivo de preferencias que queramos hacer. ¿Os queda claro? Me he preguntado antes. ¿Os queda claro cómo hacer copia de seguridad de Shared Preference? ¿Sí? ¿No? Se oye muy bajito. Un momento. Ahora, ¿Pere? ¿Qué tal? Decídmelo porque si no yo sigo. Y estáis ahí padeciendo. Vale. ¿Cómo hacer copias de seguridad con el ayudante
de archivos de almacenamiento interno. Más o menos es lo mismo. Creamos una clase con el nombre de mi agente backup que le hemos declarado en manifest, extendemos el ayudante de copias de seguridad. Aquí lo único que hacemos es guardarnos en una variable el nombre de los ficheros que queremos copiar. Como en Shared Preference, ¿a qué conjunto de copia de seguridad va a ir? En este caso, digamos así, va a ir al mismo sitio que el de Shared Preference que hemos definido antes. Podríamos aquí también poner el de Shared Preference. En principio están separados, pero lo podríamos poner todo junto. Y sobrescribimos onCreate, que creo que aquí se me ha olvidado. Declaramos un ayudante de copias de seguridad de archivo, le decimos en qué contexto y luego, separados por comas, los nombres, las variables de los archivos que queremos copiar. Y como antes, añadimos un ayudante para este conjunto de copias de seguridad y para este conjunto de archivos. Aquí tenéis que tener, si queréis hacer copias de seguridad de archivos, ojo, porque File Backup Helper, cuando hagamos las copias de seguridad, no es multihilo. Entonces, si estáis escribiendo o leyendo en archivos, no haréis copias de seguridad y puede ser que os dé error en la aplicación. Tenéis que hacer declaraciones sincronizadas para leer o escribir en los archivos. ¿Vale? ¿Tenéis cuidado? ¿Cómo comprobamos la versión a restaurar? Pues en Android Manifest tenemos el Restore Any Version. Si lo ponemos a True, que es restaurame lo que haya vosotros con las consecuencias, o Restore Any Version igual a false, lo que hará es que si no coincide la versión de la copia de seguridad con la versión que tenemos en la aplicación. David, ¿es obligatorio poner la extensión TXT? Si fuera una imagen yo pondría JPG. O, a ver, más o menos le he puesto el TXT para indicar, perdón, es para indicar que es un archivo de texto, para no poner fotografías y ya está, pero no es obligatorio. Son archivos de tu aplicación, tú puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? Es el nombre del fichero que tú quieres copiar. ¿Vale, David? Estamos en restaurar cualquier versión. Si es falso, lo que pasa es que si no coincide la versión no te va a restaurar. ¿Cómo sabemos la versión de nuestra aplicación? En Android Manifest tenéis Android versión code, que indica la versión de vuestra aplicación. Puedo hacer una petición de copia de seguridad, que no significa que haga la copia de seguridad. Si yo defino o llamo al método DataChanged cuando yo creo que hay datos sensibles, lo que hará será establecer digamos un punto de restauración. No hace las copias de seguridad, sino que le dice al Backup Manager que, vale, en este punto hay una copia de seguridad. No la ha hecho aún, la podrá en cola. Y el Backup Manager ya cuando pueda, lo que hará es hacer la copia de seguridad. También podemos hacer una petición de restauración, aunque es que no es necesario. Lo que hace es que cuando se reinstala el sistema, cuando reinstalas la aplicación, el Backup Manager automáticamente comprueba los datos de si hay alguna copia de seguridad en la nube y te lo restaura. Y luego, para copiar, lo que os pido hacer es en el contenido, a la aplicación de Google Drive seleccionáis una cuenta. Los que no puedan, simplemente al principio de onCreate hay que ponerle nombre cuenta, un correo electrónico, o podéis utilizar cualquier aplicación que utilicéis Shared Preference para seguir, si no os funciona Google Drive. Y lo que creo es que hagáis una restauración
una copia de seguridad y una restauración para ver lo que pasa. Para eso vamos a utilizar el ADB Shell, que es, digamos así, abrir el terminal del dispositivo. El ADB Shell lo podéis encontrar donde tengáis instalado el SDK de Android, en Tools, ¿vale? Seguramente ahí encontraréis un fichero que se llamará o indicará que el adb.exe se ha movido. Entonces lo vais a encontrar seguramente en la carpeta de SDK /Platforms Tools. Con CMD, con una consola, lo que tenéis que hacer es posicionaros en la carpeta del SDK Platforms y ya podéis ejecutar estas instrucciones. Aquí lo que hacemos es, eso está pensado, digamos, para emuladores, aunque también lo podéis hacer para dispositivo, que habilite el Backup Manager. Eso sí, tenéis que tener la aplicación instalada y una cuenta de Google, ¿vale? Con ADB Shell Backup Manager Run, ¿vale? Hacemos la copia de seguridad, obligamos a hacer la copia de seguridad. Desde el ADB, con un install en nombre del paquete que queráis desinstalar, si no utilizáis porque no os funciona Google Drive app, otra donde la habéis implementado, la desinstaláis. Y una vez desinstalado, ejecutáis una restauración, ¿vale? La volvéis a instalar y normalmente con reinstalarla ya veréis que el número de cuenta que habéis elegido para Google Drive o los datos que tenéis en Shared Preference, que es la práctica que os pido, se habrán restaurado sin vosotros hacer nada. Si ejecutáis la aplicación, en el lookup veréis que hay un nuevo filtro que se llama Backup, y ahí veréis cómo el sistema, cada vez que llaméis a desinstalar, a instalar, a hacer copia de seguridad, os dice, pues mira, ahora sí que he hecho una copia de seguridad, ahora he restaurado, o no hay nada para restaurar. Lo podéis seguir un poco. ¿Alguna duda respecto a esto? La verdad es que esto es muy útil, porque yo soy especialista en cambiarme de teléfono, perderlos o hacer resets de fábrica, lo vuelvo a poner en mi cuenta de Google y lo tengo todo. ¿Ya? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. A las 7:27 nos volvemos a ver y seguimos con la siguiente unidad.